Hola chicos, chicas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión. Por ahí de la una les mandé, creo que las calificaciones, sus reportes de resultados. En la clase sincrónica vamos a revisar el examen, para ver que no haya alguna duda de él como tal. Y bueno, por ahí esta semana les voy a pasar la parte de las exposiciones. En el último parcial sí vamos a hacer algunas exposiciones con algunas características especiales. Por ahí ya tienen los equipos que les pasé al principio del semestre y eso los vamos a respetar para poder trabajar, chicos y chicas. Pues no me queda nada más que iniciar. Y bueno, el tema del día de hoy va a ser gases ideales. Como tal, el tema de hoy, es un tema muy importante dentro de la química, y bueno, vamos a ver algunas cuestiones importantes que vamos a tener. Voy a permitirme compartir pantalla y bueno, voy a abrir mi open board. Y dentro del tema de gases ideales, tenemos algunas cuestiones importantes e interesantes. Vamos a hablar el día de hoy del estado gaseoso. Eh, Edo es para poner estado, ¿sí? Porque luego no lo sabemos. Estado gaseoso. El estado gaseoso, el estado gaseoso es un estado de la materia. Existe el sólido, líquido y gas. El sólido, líquido y gas puede haber una transformación una respecto de la otra, y tiene un nombre en específico: solidificación, o congelación, fusión, sublimación, deposición o cristalización, condensación y evaporación. Son los nombres de todas las fases que vamos a tener. Nos vamos a especificar en el estado gaseoso porque muchas sustancias químicas también se manejan en estado gaseoso. En el estado gaseoso vamos a tener algunas características importantes. Cabe destacar que el estado líquido y gaseoso, también líquido y gaseoso, se consideran ambos fluidos. Líquido y gaseoso se consideran fluidos. El líquido y el gaseoso tienen esta característica de fluir, poderse mandar por una tubería y demás. Tienen características similares, como puede ser un ejemplo. Permítanme, déjenme hacerlo por acá, que me están marcando. Esperen un poquito. Ya aquí pausé este celular. Bueno, algo que rige a los fluidos, una propiedad importante que vamos a ver dentro de los fluidos, va a ser el término de densidad. Eh, la densidad, bueno, también se puede manejar para los sólidos, líquidos o gases, es la relación que hay entre la masa y el volumen. Vamos a usar esta medida en alguna ocasión para tratarlos alguno de los dos. La masa generalmente se mide en gramos y el volumen en mililitros. Así es como lo vamos a tener. Otro, pero ahora exclusivo para los gases, vamos a manejar la presión. Y la presión va a ser una unidad en la cual nosotros vamos a medir la fuerza que se emite en cierta área. La presión generalmente viene dada por la fuerza que se emite en un área en específico. Presión va a ser igual a fuerza sobre área. La fuerza generalmente viene dada en newtons y el área en metros cuadrados. La presión va a estar en newtons sobre metro cuadrado, que esto significan pascales. La presión se mide en pascales. Y además de esto, los newtons, para que quede claro, es una medida de fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, y la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Voy a pasarme a la presentación de PowerPoint. Espérenme poquito para abrirla. Déjenme la abro en este momento. Déjenme, voy a dejar de compartir porque lo voy a descargar de acá. Permítanme. Este, aquí lo tenemos. Esta es la presentación de los gases. Entonces,
Ahora, importante, los gases, ¿cuáles son en la tabla periódica? En realidad no hay muchos gases en la tabla periódica, son poquitos. Son los llamados gases nobles en el grupo 8A, son gases. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. El hidrógeno es gas, el nitrógeno es gas, el oxígeno es gas, el flúor y el cloro. Ahora, los gases nobles existen naturalmente así como son. Helio, solo hay helio, neón, solo hay neón, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al hidrógeno, existe como una molécula diatómica, H2, nitrógeno N2, oxígeno O2, flúor F2, cloro Cl2, etcétera, etcétera. Así es como existen los elementos. A eso lo vamos a llamar elementos, que son gases. Voy a tener dos tipos, compuestos o elementos. En el caso de los compuestos, voy a tener sus diferentes combinaciones y los voy a tener de esta manera. El fluoruro de hidrógeno, el ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, óxido de nitroso, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y cianuro de hidrógeno. Son algunas sustancias que se encuentran en forma de gas. Algunas otras se pueden gasificar, pero esto hablamos específicamente a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. O sea, en condiciones normales. Hay otras sustancias que se pueden gasificar, eso lo sabemos. Hay otras, por ejemplo, el metano, el gas natural, no están aquí especificados, pero también son gases. Tienen unas características muy importantes como gases. Adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. También el volumen. Un globo, por ejemplo, tiene un volumen en específico y yo puedo comprimir ese volumen. Yo puedo cambiar la forma de ese volumen. Se consideran los más compresibles de los estados de la materia. Quiere decir que yo puedo, en una jeringa, por ejemplo, ustedes han hecho la prueba que tienen en la jeringa y pueden apretar la jeringa, a pesar de que el émbolo lo tienen apretado, y pueden apachurrarlo o expandirlo. Y también, déjenme decirlo acá, que me molestan. Cuando se encuentran confinados, se pueden combinar los gases, al contrario de los líquidos o de los sólidos, tienen la propiedad de siempre combinarse. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, el agua y el aceite, yo los combino y se separan. O, por ejemplo, si yo tengo oxígeno y nitrógeno y gas, agua y metano, si yo los combino, siempre se van a mezclar homogéneamente. No pasa así con los sólidos, no pasa así con los líquidos, en todos los casos. En casos, hay ciertos casos que sí, pero con gases siempre ocurre, siempre, siempre. Y bueno, ¿qué les hablé? Su densidad es mucho menor a los sólidos y a los líquidos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto de la densidad? Pues luego a veces, ahorita que ustedes, yo sé que este fin de semana por el Buen Fin van a ir a los globos, mucha gente luego pregunta, ¿cómo es que un globo flota? Se debe a la densidad. ¿Qué es la densidad? Voy a poner este ejemplo. Resulta que el hielo, voy a poner el ejemplo del hielo y con el agua. El hielo es una sustancia química que está formada por agua. Y el agua cuando se congela se infla. Es como si fuera, ahora sí que como si fuera unicel. Cuando el agua se congela, es bien poquito, casi imperceptible, pero se expande un poco más. Si el líquido tenía este recipiente sólido, se expande. Es más, ¿cómo lo podemos comprobar? Pongo hielos en mi congelador y se ven más inflados cuando los saco del recipiente donde los tenía. Es más, un líquido, un refresco, en un refresco de vidrio, si lo pongo a congelar, se explota porque se expande el líquido que tiene adentro. Si yo pongo un hielo en agua, este hielo lo que va a pasar es que va a flotar en agua. Si yo pongo madera en agua, en un vaso con agua, flota. ¿Por qué flota? Porque es menos denso. La relación entre la masa y el volumen
es menor. Es menor, es poquito. Es la diferencia. Ahora, ¿por qué un globo aerostático flota si está formado de aire y aire? Tienen la misma densidad, la densidad es igual, pero cuando este se calienta, cuando un globo aerostático se calienta el aire de aquí, el aire se empieza, sus moléculas se empiezan a mover más. Esto está hecho de tela y sale, el volumen se mantiene, siempre es el mismo, pero ahora hay menos cantidad de aire en el mismo volumen. Entonces la densidad del aire aquí es menor que el aire de afuera. El aire de afuera, imaginemos, en el mismo volumen tendría 1,000 millones de partículas de aire. Y en este volumen, aquí adentro no habría 1,000 millones, habría, no sé, 800 millones de partículas de aire. Como tiene muchas menos, en un volumen, en el volumen que le corresponde, la densidad de una sería 1,000 millones sobre volumen y acá sería 800 millones sobre volumen. Es menor la densidad. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si si el aire en el planeta es un fluido, como el agua, se va a subir? Así véanlo. Si algo es poco denso en un líquido, se queda arriba. Si algo es poco denso en el gas, sube. El helio, cuando ustedes ponen un globo de helio, el helio está muy expandido, está muy inflado, por así decirlo, y cuando lo confinan en un lugar, sube, se va, porque es una densidad menor. Y bueno, la presión de un gas, es importante saberla, se da sobre las paredes de las superficies donde se encuentran. La presión de un gas se genera en la presión, en las paredes de la superficie donde se encuentra. Una llanta, por ejemplo, la presión se da sobre las paredes de las llantas. De ahí que si se exceden la presión puede explotar porque las llantas están calibradas a una cierta presión. ¿Qué unidades tienen la presión? Ya lo habíamos dicho, aquí nada más se los ponía por pasos. Generalmente en física siempre vemos la velocidad, que es distancia sobre tiempo, la aceleración, cambio de velocidad sobre tiempo, la fuerza, la masa por la aceleración, que se mide en newtons, que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y la presión es esa fuerza que yo ejerzo sobre un área. Si me fijo muy bien, la presión tiene las unidades de pascales. Aquí tenemos las unidades de pascales. Aquí lo tenemos. Es newton sobre metro cuadrado. Entonces, también vamos a tener algunas cuestiones importantes. Siempre hay que pensarlo de esta manera. La presión relacionado con la fuerza y el área, vamos a ponerle una A. Veamos, esta es una cuestión matemática. Cuando tengo una cuestión matemática, sí, tengo que hacer un análisis. Si este está en contrario, este que está aquí está en contrario con acá, se dice que es inverso, inversamente proporcional. Así se dice. Es bueno decirle inverso, está bien decirle inverso, yo le digo mucho inverso, es inverso, pero también se dice inversamente proporcional. Quiere decir esto que si uno crece, si la presión versus el área, si yo hiciera una competencia presión versus área, yo me daría cuenta de lo siguiente: si la presión crece, el área la puedo disminuir, y si disminuyo el área, la presión aumenta. O si aumento el área, la presión disminuye. Son inversamente proporcionales. Si yo aumento una, cambio la otra. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir con esto lo siguiente: yo tengo una situación, estas dos situaciones. Imaginemos que aquí tengo estas
tres situaciones, vamos a poner. Tres situaciones. Aquí, en todos los casos, voy a ejercer una fuerza. Vamos a poner un valor de fuerza aleatorio. 10 newtons. En todos los casos, tengo 10 newtons y 10 newtons. En todos los casos. La pregunta es, ¿en cuál se siente más la presión? Pues muy sencillo, en donde tengo una menor área. ¿Por qué? La presión es igual a la fuerza sobre el área. Si la presión es igual a la fuerza sobre el área, en este caso, lo que está pasando es que el área se está haciendo más chica, se está haciendo menor. Si el área disminuye, ¿qué va a pasar con la presión? La presión aumenta. Veamos lo siguiente. Hagan este ejercicio, háganlo conmigo. Tomen su dedo y apachurren la palma de su mano. Están ejerciendo una presión, pongámosle, son esos 10 newtons en un centímetro cuadrado. Esa misma fuerza con que le hacen, yo lo voy a hacer fuerte, esa misma fuerza con que le hacen, lo voy a hacer fuerte, 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 que yo estoy ejerciendo está ejerciendo una presión. Ahora háganlo con la punta de una pluma. Pongan la misma fuerza sobre la palma de su mano. ¿Cuál duele más? Pues obviamente la que tiene una menor área. Si el área disminuye, la presión aumenta. Aquí lo pudimos comprobar sensorialmente. La presión está aumentando. Es por ello que a pesar de que esto sea en un punto, pues sabemos, y es el clásico ejemplo, ¿no? Nada más que aquí no lo tengo. Igual vamos a hacerles que hagan ustedes vamos a dejarles de tarea que hagan una cama de clavos. ¿Cómo que una cama de clavos? Sí. Justamente es por ello que los experimentos que se hacen con camas de clavos, donde los faquires se sientan, donde incluso pueden poner un globo en una cama de clavos y no se truena, o incluso ustedes podrían hacerlo y caminar sobre ellas, debido a que el área, a pesar de que sí sea un área muy pequeña, pero está distribuida en muchísimos puntos, lo que provoca que si yo tengo, por ejemplo, un globo, lo pueda colocar en una cama de clavos y no se rompa. Yo puedo poner mi piecito aquí está, y no le pasa nada en una cama de clavos. Así está. Ese es el asunto de la presión. La tarea, bueno, que es la presión atmosférica, se lo voy a decir, me estoy arrepintiendo de la tarea y cuánto mide. Pero ¿qué es la presión atmosférica? Justo vamos a ver eso. Resulta que hay muchos tipos de presiones y es muy importante saber qué significa la presión atmosférica. Y eso vamos a verlo de esta manera. Vamos a pasar a la página siguiente. Y nosotros vivimos en un mundo donde por ciertas formas, en un mundo, nosotros vivimos en un planeta, ¿no? La acumulación de masa, y eso no se sabe por qué, la acumulación de masa genera una deformación en el espacio-tiempo. Eso es, imaginemos, aquí está la Tierra, es una roca gigante en el espacio, y por el simple hecho de ser una roca gigante en el espacio, muy densa, o sea, tiene mucha acumulación de masa, genera que tenga fuerza de gravedad. Muy bien, tiene fuerza de gravedad. O sea, hace que la masa todo va hacia su centro. Aquí está mi pluma, va hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y lo mismo pasa con los gases. Los gases que tienen un cierto peso molecular, cierto tamaño, cierta forma, pues también van a verse atraídos por la gravedad y van a generar una capa gaseosa alrededor, ¿sí? Capa gaseosa. Esa capa gaseosa se llama atmósfera. Solo porque está ahí el gas que no se puede escapar. Hay algunas cosas que son poco densas, que la gravedad no ejerce presión sobre,
pues acción sobre ella y se escapan, como el helio, como ya les había dicho. Entonces hay ciertos gases que sí se logran escapar totalmente porque no pesan tanto. El helio es uno de ellos. Ahora, esta atmósfera, pues básicamente estamos nosotros inmersos sobre un fluido. Es como si fuera nuestro mar. Es como el agua de mar, es la atmósfera de los peces. Aquí nosotros estamos inmersos en un fluido que se comporta como un fluido, que por eso podemos usar la densidad para poder flotar un poco más. Esta atmósfera que tengo aquí, resulta que independientemente que yo esté aquí paradito, yo estoy cargando un pedazo de la atmósfera. La atmósfera es como si fuera el agua. Vamos a poner un ejemplo con el agua. Imaginemos una pecera gigante. Imaginemos una pecera gigante. Una alberca gigante. Pecera, alberca, lo que quieran. Aquí están los pececitos. Muy bien, un pececito. Y aquí mide varios metros. Imaginemos que mide 10,000 metros. De arriba hacia abajo. Yo estoy aquí y yo quiero meterme, clink, 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 a nadar. Ya me metí a nadar, aquí estoy nadando. ¿Puedo sumergirme todo? No, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Por la presión del agua. Lo que va a pasar es que el agua me apachurra porque estoy cargando. Si yo estoy hasta acá abajo, a la mitad de unos 5,000 metros, yo estoy cargando toda esta columna de agua. Toda esta columna de agua la estoy cargando. Toda esta la estoy cargando. Toda. Y me está apachurrando. La diferencia es que esto me apachurra por todos lados. Los fluidos tienen la capacidad de apachurrar por abajo y por arriba. Por abajo y por arriba. Aunque ustedes no lo crean, si yo, por ejemplo, agarro esta hoja de papel está cargando con todo el aire que está arriba de esta hoja de ella. Pero también, como es un fluido, la misma fuerza que ejerce el fluido hacia abajo, se ejerce hacia arriba. Si yo, por ejemplo, dejo caer si yo me la pongo aquí, no se apachurra, ¿verdad? No se cae así. Está cargando una columna de aire. No, es un fluido. Nosotros también, es algo interesante. Si nosotros aquí estamos cargando una columna de aire gigante, en el agua pasa lo mismo, pero hay cierto punto en el que no puedo bajar más porque me apachurra mis órganos, hay mucha presión, se sienten los oídos y demás. Por eso ya se utilizan a profundidades muy grandes submarinos robóticos que puedan aguantar grandes cantidades de presión. Eso pasa con el agua y eso pasa también acá con con esta parte que les estoy comentando. Vamos a ver esta pequeña simulación justamente sobre la presión atmosférica. Si yo pudiera medir la atmósfera en el eje de justo donde termina y yo pudiera medir 1 metro cuadrado, que es más o menos lo que mide donde uno se para, si yo me paro, aproximadamente voy a medir 1 metro cuadrado de lado a lado. Esa columna de aire tiene 10,300 kilogramos. Estamos cargando, bueno, menos porque estamos a un nivel del mar mayor, pero si estuviéramos en la playa, justo al nivel del mar, y yo volteo hacia arriba, todo ese aire que ve hacia arriba son 10,300 kilogramos. 10,300 kilogramos de aire. Es una gran cantidad de aire, me está apachurrando muy fuerte. Esos 10,300 kilogramos de aire que estoy cargando, yo quiero saber con qué fuerza los cargo.
la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, yo tengo una masa de 10.300 kilogramos de aire y la aceleración es la de la gravedad. La gravedad ejerce una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es con lo que caen las cosas. Es con la fuerza que me está apachurrando. Y el área que yo estoy cargando es 1 metro cuadrado. Entonces, 10.300 kilogramos por la 9.8 metros sobre segundo cuadrado entre 1 metro cuadrado me va a dar igual a 101.000 kilogramos sobre metro segundo cuadrado. O se hace newton sobre metro cuadrado o se hace pascales. 101.000 pascales. Pero como es un número muy grande, generalmente se le pone en kilopascales. Entonces va a ser 101 kilopascales. Eso es lo que voy a tener de presión atmosférica. Eso equivale a una atmósfera. Una atmósfera de presión es básicamente lo que cargamos nosotros de aire. Bueno, nosotros cargamos un poco menos. ¿Por qué un poco menos? Nosotros cargamos un poco menos de presión atmosférica debido a que en el nivel del mar, voy a poner un ejemplo, aquí está el mar, aquí está el mar. Si yo estuviera paradito sobre el nivel del mar, aquí yo cargaría los 10.300 kilogramos de aire, porque cargo toda esta columna. Pero si yo estoy parado aquí, cargo menos cantidad de aire. Aquí, para esto es una atmósfera, se hace 101 kilopascales. Yo aquí tengo una cantidad menor que una atmósfera, o sea, hace que 101 kilopascales. Ahí está. Eso es algo importante. Otra cosa interesante es que el agua, otra cosa interesante es que el agua, para poder transformarse de líquido a gas, el agua para poder transformarse de líquido a gas debe de vencer a la atmósfera, porque la atmósfera, ya dijimos, son 10.300 kilogramos de aire apachurrándonos a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, apachurrándonos, y cuando el agua quiere hacerse gas, debe de salir de esa gran cantidad de presión. Entonces, ¿dónde le cuesta más trabajo al agua salir a hacerse gas? Aquí, que tiene toda la masa completa, o aquí, que la cantidad de aire es menor. Pues resulta, pues obviamente, que aquí, un vasito de agua, pues es más fácil que salga a hacer gas a que un vasito con agua o el mismo mar salga aquí a hacer gas, porque carga más aire de un lado que de otro. Y justamente eso pasa. Sabemos que el agua ebulle a 100 grados Celsius en el nivel del mar, pero aquí en León, si ustedes hicieran la medición, a lo mejor ebulle aproximadamente a 98 grados centígrados, a menor temperatura, a menor. ¿Por qué? Porque la columna de aire que carga es menor. E importante, esa columna que estamos cargando es un fluido, la misma fuerza como la que me apachurra hacia abajo, me apachurra hacia arriba, me apachurra a la izquierda, a la derecha y hacia todos lados. Es por ello que es importante en algunas ocasiones considerar, por ejemplo, veamos, otra vez voy a volver a este ejemplo. Aquí hay una gran presión, una presión mayor. Aquí la presión es menor. Y a más altura, por ejemplo, la gente que va a Machu Picchu, la presión todavía es muchísimo menor. Quiere decir que aquí habría más aire, aquí hay menos aire y acá todavía hay mucho menos aire. Es por ello que la gente que cuando va
a estos lugares, a Machu Picchu y demás, que están muy, muy altos, se puede marear y la oxigenación es baja debido a que la cantidad de aire es menor a mayores alturas. Y la presión todavía es mucho menor si vamos en un avión. Si ustedes van en un avión, no sé si ustedes lo saben, si ustedes van en un avión, las cabinas, que básicamente es el espacio donde va la gente sentadita, están presurizadas, se les inyecta aire. ¿Por qué? Porque acá arriba la cantidad de aire es muchísimo menor. Es más, tanto así que ustedes han visto en las películas que se abre una puerta de un avión y la gente sale disparada. ¿Por qué? Pues resulta que la cabina está presurizada y abren aquí y hay una diferencia de presión. ¿Qué pasa cuando tenemos dos gases que quieren que los empiezo a combinar, que los mezclo, que los junto, se empiezan a combinar? Eso ya lo dijimos. Y justamente pasa el efecto del refresco. ¿Qué pasa cuando yo tengo un refresco y lo abro? Un refresco está a alta presión con un gas, lo abro y se sale, ¿verdad? Así. El exceso de presión se sale para combinarse todo lo demás. Aquí pasa lo mismo, por eso pasa eso en estas cuestiones. Ustedes han visto también estas imágenes de que a lo mejor la gente puede ir con cabinas semiabiertas y demás en algunos aviones de la Fuerza Aérea y demás, y justamente tienen mascarillas de gas por la falta de presión, la falta de oxígeno que se les inyecta directamente para que lo hagan, incluso pues lo pueden ver en películas y demás. Son cuestiones que debemos de saber por qué ocurren, qué está pasando, etcétera, etcétera. Y bueno, esta animación me gusta mucho justamente por todas estas implicaciones. Ahora, hay dos formas de medir la presión atmosférica. Ya les dije una forma de medir la presión atmosférica es justamente pensar en 1 metro cuadrado, 1 metro por 1 metro del aire que llega en la columna. Básicamente aquí se mide el volumen, todo este volumen de aire se midió por cálculos matemáticos y densidad del aire, y sabemos que aquí, pues que pesa 10,000, dijimos 10,300, ¿cuánto dijimos? Sí, 10,300 kilogramos, en 1 metro cuadrado y la aceleración de la gravedad. Otra forma de medir la presión es debido, esa es una forma, esta es una. Otra forma es debido a los llamados milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio, así como suenan, justamente miden una columna llena con mercurio, usando el efecto del garrafón de agua, así como también hasta suena burdo y tonto. ¿Cuál es el efecto del garrafón de agua? Tengan un garrafón de agua y denle la vuelta. Un garrafón de agua y denle la vuelta en un recipiente dispensador de agua. ¿Qué es lo que pasa con ese garrafón de agua? Pues llena el dispensador y cuando llega al nivel de la boquilla, ya no cae más, ¿sí o no? Así pasa, ya no cae más. Eso que hice, ese experimento que hice, que estoy viéndolo, así se midió los milímetros de mercurio. En vez de tener un garrafón de mercurio, se tenía un tubo de mercurio. Y lo que se hizo es literalmente lo mismo. Se le dio la vuelta y ahora, la pregunta, ¿por qué el garrafón de agua, cuando yo tengo un garrafón de agua y le doy la vuelta, y aquí está el líquido, este es el dispensador, imaginemos que está el dispensador, ¿por qué el agua no se sale, no sigue subiendo? Pues la respuesta es por la presión atmosférica. La presión de la atmósfera impide que el agua se desborde y salga, lo apachurra, le dice, aquí. ¿Y por qué se utilizó milímetros de mercurio? ¿Por qué no milímetros de agua?
Bueno, no sé, es que es algo ya histórico y deberían tener un bote de mercurio para poderlo medir. El mercurio es muy pesado, el mercurio es muy denso, es como si agarraran, literalmente, como si agarraran estos clavos densos o metales muy pesados que están en poquita área, así que te agarran un pedazo de metal y está pesado de acero. Es como el acero, pero es líquido, o sea, así que lo pueden pues pasar de un recipiente a otro. Imagínense tener un metal bien pesado y lo pasan a otro y pesa mucho. Y el efecto que tiene la gravedad sobre el mercurio pues es mayor a el agua. Por ejemplo, el mercurio es más denso que el agua, es muy pesado y ocupa un volumen, el mismo volumen de mercurio y de agua. Si tengo un recipiente, una botella con agua y con mercurio, el del mercurio estaría muy pesado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le da la vuelta al mercurio y la gravedad pues hace que caiga porque está muy pesado, pero la presión atmosférica impide que se desborde. Y cuando se hace ese experimento, siempre ocurre, si están al nivel del mar, que va a haber una distancia de aquí para acá de 76 centímetros. 76 centímetros de mercurio. Por eso se llama centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Yo podría hacer mi propia medida de la presión atmosférica y usar agua y hacer milímetros de agua. Voy a sacar mi presión atmosférica en milímetros de agua. Sí, se podría, pero como no es tan pesada, tendrían que ser una columna bien gigantísima, con agua y darle la vuelta y medir dónde hace burbuja, dónde hace vacío. No podrán decir, es que ya cuando volteo el garrafón ya tiene burbuja, ya. No, pero tiene que estar totalmente llena y darle la vuelta y que se caiga. Pero el agua no es tan pesada y tendría que ser a lo mejor 2000 milímetros de agua para hacer mi medida nueva de presión atmosférica. Poco práctica, poco práctica, poco práctica. Esa es la realidad del mercurio, que se utilice como medida pues de presión atmosférica. Vamos a hacer un problema que dice que la presión externa de un avión de propulsión que vuela a gran altitud es considerablemente la presión atmosférica estándar. Pues sí, la presión externa, es diferente, ya lo dijimos. Por ello, el aire interior de la cabina debe presurizarse. ¿Cuál es la presión en atmósferas de la cabina si la lectura del barómetro es 680 milímetros de mercurio? Es un problema de conversión, es muy sencillo. Dice, primero, barómetro. El barómetro es un dispositivo para medir la presión, muy sencillo de encontrar en muchos lugares. En una gasolinera, cuando se pide que algo esté a cierta presión, eso es un barómetro. Las bombas de aire y demás tienen barómetros. Y dice que es 688 milímetros de mercurio. Ya vimos, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Es solo un problema de conversión. Este es mi factor y tengo 680 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio lo pongo abajo, 760 mmHg. Y arriba una atmósfera y ya se eliminan milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y hago la división. Aquí hago mi división y me va a dar 680 entre 760. 0.89 atmósferas. Muy bien. Bueno, hay muchos dispositivos para medir la presión. Este no se usa, viene en los libros. La verdad es que es algo viejo, algo que ya pasó, es totalmente análogo.
Todos son análogos, pues, o sea, entre análogo y digital, sabemos que la medida digitalizada generalmente tiene una lectura tecnológica por algún tipo de dispositivo, semiconductor, etcétera, etcétera. Análogo es más relacionado con una señal, una medida, pero ya están muy bien identificados. A mí no me gusta este tipo nada más para que lo conozcan bien en los libros, muchos de química, pero ya no se usan. Voy a traer el mío. Permítame. Aquí está, es un barómetro, manómetro. El manómetro va muy de la mano con esta forma de medir las cosas que nada más lo colocan en un lugar y ya mide la presión. Por ejemplo, también lo mide de esa manera. Esa es una bomba de bici, pues una bomba de piso común y corriente, pero y mucha gente también lo puede tener a lo mejor en su casa y demás, tiene su medida de presión. Aquí lo pongo en la bici y puedo ver si está a buena presión o no. Lo pueden poner en un carro también. La primer medida que tiene aquí es PSIS y barómetros. Generalmente son dos medidas que vamos a ver, que es PSI y barómetros, y que vamos a tener especificadas. ¿Qué es lo que hace esto? Pues simplemente, cuando voy a medir la presión, pues puede subir y se mantiene así. Entonces, lo voy a, muy sencillo, son medidores de presión, y bueno, que se utilizan, justamente para medir este tipo de cosas que estamos analizando. Y pues nada, chicos y chicas, vamos a pasar a hacer algunas cosas importantes e interesantes justamente en la siguiente sesión para ver el tema de gases ideales completamente. Hasta aquí terminamos esta introducción a gases y la siguiente sesión ya vemos gases ideales, ley de Boyle, Charles Gay-Lussac y ley de los gases ideales. Vamos a ver y vamos a hacer problemas para esta sesión del día viernes también. Bueno, muchas gracias chicos y chicas y nos vemos. Hasta luego.